Hola a todos, a todas y a todes quienes nos están siguiendo, quienes están observando en esta transmisión en vivo, ¿cierto? Por nuestras redes, por nuestro canal de YouTube. Eh, Queremos dar cuenta pública de nuestras actividades en el marco del desarrollo del programa PAOC, Programa de Apoyo a otras organizaciones culturales, ¿cierto? Organizaciones colaboradoras, en el contexto, ¿cierto?, del cierre de fin de año, en donde estamos, por supuesto, con nuestro equipo del año 2021. Estamos con Bárbara Vera, encargada de programación, con Germán Enríquez, productor y administrador, y con Constanza Gómez, ¿cierto?, nuestra encargada de comunicaciones, para poder dialogar y poder dar cuenta pública respecto a las distintas iniciativas y distintas actividades que fuimos desarrollando en conjunto con este equipo, y que por supuesto es parte de la Fundación SIDARTE, la fundación perteneciente al Sindicato de Actores y Actrices de Chile, una institución que se encuentra en todo el territorio del país y que desde distintos tiempos y distintos espacios ha desarrollado distintas labores en torno a la promoción del arte, las culturas y también la reivindicación de derechos laborales de distintos trabajadores de las artes escénicas a nivel nacional. Es por eso que hoy día también damos los agradecimientos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio eh, por ser parte de este trabajo y de este programa. Dejo con ustedes a Bárbara Vera, encargada de programación de nuestro teatro y de nuestra Fundación SIDARTE. Hola, gracias Carlos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la programación que tuvimos este año 2021, mi rol de programadora. Les cuento un poco lo que trabajamos este año. Evidentemente, al iniciar el 2021 seguíamos con el tema del trabajo virtual, de continuar, hacer una continuidad de lo que fue, lo que nos hizo cambiar o modificar nuestro estilo de trabajo con la pandemia. Entonces, igual pudimos desarrollar en enero talleres presenciales porque así nos permitían las fases en las que estábamos, pero no podíamos hacer funciones. Entonces seguimos con un trabajo virtual, con funciones virtuales y un enero muy distinto. Comenzamos el año con un enero muy distinto a lo que estábamos acostumbrados en nuestra área teatral, en que donde hay festivales, hay mucho movimiento. Aquí esta vez no pudimos tener los festivales que teníamos siempre, el Santiago 1000 y el Santiago Off. Sí tuvimos trabajos virtuales y tuvimos otro tipo de instancias que seguimos trabajando. Es por esto, por ejemplo, que en enero también abrimos una convocatoria, que es como nuestro puntapié inicial para programar el año, una convocatoria que por ahora la hicimos por el primer semestre, como teníamos esta incertidumbre de cómo va avanzando la pandemia, la hicimos para trabajos digitales en esta convocatoria, ya manejando un poco más los recursos digitales que teníamos, la dividimos en dos partes, ejercicios digitales que pasaran en vivo, por ejemplo, funciones por este formato por Zoom, o trabajos grabados que después nosotros los pasábamos por YouTube Live. Entonces abrimos una convocatoria durante el mes de enero, en donde recibimos alrededor de 100 proyectos, y el enfoque más o menos que teníamos en la programación es algo que venimos trabajando desde antes y que también quisimos dar una continuidad desde el trabajo que se ha hecho desde la formación de este equipo de Teatro SIDARTE, así también causar una identificación con la sala. En general, el teatro, y también por estudios que hemos hecho de las personas, el público que van al teatro es un teatro joven, es un teatro contemporáneo. Es un teatro que abarca nuevas voces, nuevas creatividades, historias que debemos saber, o sea, historias que se quieren contar, que tienen una urgencia por ser contadas,
propuestas innovadoras, tanto en sus contenidos como en el área del diseño teatral, que también es muy importante, que tenga una propuesta estética atractiva, una búsqueda atractiva. El teatro y el feminismo también que se instala y también se ve en la cantidad de proyectos que llegan con esas temáticas en la convocatoria. Nuevas tendencias, nuevas miradas, un teatro autoral donde podemos encontrar nueva dramaturgia o de gente que a lo mejor ya tiene trayectoria, pero que habla de un país, de unos nuevos creadores. También talentos ya consagrados también, porque tenemos un espacio también para compañías o grupos, artistas que ya tienen una trayectoria, y la cultura, y sobre todo con el contexto actual, con un Chile tan movido que hemos vivido este último tiempo, evidentemente no nos quedamos al margen de esa cobertura. Hicimos una programación entonces en el primer semestre virtual, en donde la selección de la programación se basó más que nada en todas estas temáticas programáticas que les contaba, y seguimos resistiendo en base a una idea que es ahora más que nunca, que después Constanza que de Comunicaciones les irá a contar más sobre eso, pero nos llegaron más de 100 proyectos digitales. Por lo mismo decidimos, y para poder darle cobertura a la mayor cantidad de proyectos, llevar nuestras salas que son presenciales a salas virtuales. Entonces creamos 2 salas digitales con el mismo nombre de nuestras salas que tenemos en la presencialidad, que es la sala María Elena Duhachel, que tenía funciones a las 9 de la noche, y para proyectos de compañías que tienen más trayectoria, que ya tienen un currículum connotado, y la sala Gabriela Medina, que tenía funciones a las 19 horas, para grupos más emergentes que presentaban una búsqueda creativa más novedosa, y que en este contexto había muchas propuestas muy entretenidas, ocupando los distintos medios que tenían también audiovisuales y digitales. Entonces hicimos 2 programaciones, entonces teníamos cada fin de semana, porque empezamos a tener funciones solo sábado y domingo, que nos dimos cuenta que eran los días en que más se conectaba la gente y necesitaba esparcimiento. Teníamos estas funciones, por ejemplo, aquí dejo las obras que seleccionamos para la sala María Elena Duhachel, y teníamos también la sala digital Gabriela Medina, en donde teníamos también varias obras, programamos hartas obras también digitales. Por ejemplo, aquí les comparto un comentario que hizo Javier Ibacache, que es un destacado programador de la escena teatral chilena, que él destaca, por ejemplo, esta programación doble del Teatro Ciudad Arte y sus lecturas sobre la pandemia y el confinamiento. También mantuvimos siempre activa la sala virtual, que la pueden encontrar en teatrocidarte.cl, donde está sala virtual, y ahí mantuvimos durante el año entrevistas, conversatorios, los llevábamos para allá, incluso funciones como del Festival Avanti, que después les voy a hablar, y también tenemos varios podcasts que están ahora disponibles también para que puedan escucharlos, y todo gratuito. En la sala virtual pueden encontrar todo este material accesible gratuitamente. Algo que nos importa mucho, o que por lo menos para mí ha sido muy importante, es armar ciclos. Ciclos porque siento que de alguna forma los ciclos reúnen temáticamente o enmarcan en características similares a varios trabajos, y también les da un realce más notorio dentro de la programación que tenemos en la cartelera nacional. Por eso, por ejemplo, destaco algunos ciclos que trabajamos en el 2021. En enero, por ejemplo, hicimos un ciclo con el Teatro Timbre 4, que es un teatro argentino muy destacado, dirigido por Claudio Tolcachir, que ha estado varias veces presentándose en Chile, y le pusimos Abrázame hasta que vuelva al teatro, tomando una de las frases que ellos ocupaban ya para destacar su programación. Tuvimos obras que ellos ya tenían grabadas, registradas, y un trabajo también experimental que ellos hicieron en pandemia, que era exclusivo para verlo acá en Chile, donde trabajaron más de 16 artistas, incluyendo a Claudio Tolcachir. También hicimos una entrevista con Claudio Tolcachir en este contexto, que fue súper interesante.
También llegando marzo, y como les contaba anteriormente, que los temas de contingencia son súper importantes para nosotros, armamos este marzo feminista por primera vez, y también en respuesta a la cantidad de obras y propuestas que nos llegan con esta temática. Entonces, hicimos Marzo Feminista en Teatro Cidarte, en el que también hicimos un conversatorio con destacadas artistas chilenas, y tuvimos ahí 2 obras, Las Convocadas y Informe para una mujer que arde, también en modo online, disponible para la comunidad durante el mes de marzo. Ahí, por ejemplo, les comparto una campaña que hicimos de mujeres destacadas del Teatro Nacional, que dan sus testimonios sobre el feminismo, sobre el 8M, en el contexto, y lo pueden encontrar en nuestras redes sociales disponible, porque además están acompañadas con la voz de cada una. Aquí hay un extracto. También otro ciclo importante que tenemos en el teatro dentro de la programación es el ciclo Santiago No Chile, que se basa en general en traer obras de regiones para cortar esta descentralización y poder ver trabajos también de otras regiones. Y esta vez, evidentemente, se hizo más fácil por el modo virtual, en el que trajimos obras de Valparaíso, de Coquimbo y de Antofagasta. Y pudimos tener funciones en este mismo espíritu de la hora más que nunca, y poder compartir con ellas también, con esta compañía. Otro hito importante dentro de nuestra programación son los festivales. Creemos que esta colaboración que hacemos es un impulso importante para nuestro teatro, que nos da más visibilidad, que nos hace compartir y agrandar nuestra convocatoria. Y este año, claro, como les contaba al principio, variaron las propuestas o las formas de trabajar en festivales, y se hicieron de otros modos. Ya no era el enero que siempre conocíamos. Por ejemplo, con el Festival Santiago 1000 trabajamos dentro del ciclo Teatro Hoy, en una coproducción que hicimos, que se realizó en el teatro, en el que, por ejemplo, yo también trabajé como parte del equipo, y nos basamos también en la figura de la Matilde, que es nuestra encargada de mantenimiento en el teatro, y cuando ella tenía que ir a trabajar sola en medio de la pandemia, nos inspiramos, usamos nuestra infraestructura y creamos, junto a un equipo de artistas, creamos una pieza audiovisual que estuvo enmarcada en el Teatro Hoy, que también fue una colaboración económica para el teatro, ya que con Santiago 1000, Santiago 1000 dispuso recursos para este trabajo y para los teatros también que estaban participando. Así que fue una importante colaboración con este festival. Después, el Festival Santiago, que desde un inicio con la programación nos pidió que por favor, cuando se pudiera hacer presencial, lo hiciéramos presencial, y teníamos como un acuerdo ahí de palabra, viendo cómo sucedían las cosas, y se pudo realizar. Y lo más importante es que fuimos como tomados de la mano a volver a la presencialidad. Con ellos presentamos las obras Árbol, de la compañía Árbol Danza, la obra Barranco, la obra Los Despertares de Marín y Mi Fuego de Lirios Teatrales para Niños. Estas 4 obras se presentaron enmarcando también la apertura que tuvimos a la presencialidad por fin, que pudimos abrir el teatro el segundo semestre, y fuimos con este gran festival Santiago Off. Otro festival que estuvo también en la presencialidad fue el Festival FanFest, que es un festival de teatro familiar, en donde también pudimos disponer la sala en un horario distinto al que teníamos siempre, que era a las 12 del día para funciones familiares, y tuvimos la obra Mi Amiga Teipina, con una gran convocatoria, y fue una gran experiencia también. Otro festival que ya como que ya es una tradición en el Teatro Cidarte es el Festival Avanti, que es un festival escolar, que por segundo año se hace de forma virtual, ya que evidentemente la pandemia no permitió que se hiciera de forma presencial como se hacía antes en nuestra sala. Y este año, este festival igual convocó a 9 cortometrajes teatrales que se presentaron, también un seminario donde yo pude participar también, hablando sobre el enfoque educacional que tenemos en el teatro. Y todas estas actividades también las compartimos en nuestra sala virtual como plataforma de colaboración. Y
un gran festival que pudimos por fin hacer y que era siempre presencial y que el año pasado no lo pudimos realizar ya que era muy incierto la forma en que las escuelas estaban realizando sus egresos, fue el Festival de Egresos Exit, que es un festival que tiene más de 10 años este año hacíamos la versión número 11, en donde incluimos trabajos de egresados del 2019 y 2020, ya que no todos tuvieron la oportunidad de poder estar, y hicimos una convocatoria en la que llegaron varios proyectos y pudimos seleccionar 7 obras. Acá están las 7 proyectos de escuelas, tanto de Santiago como de regiones, en que presentaron una función por día, y ¿cómo se llama? Y podíamos después participar, hicimos conversatorio con cada grupo, con representantes de cada grupo, y afortunadamente, por las condiciones de la pandemia y de las aperturas de las fases, pudimos hacer una premiación presencial. Aquí está más o menos la gente que ganó premios, destacando así la colaboración de Provoz con Loreto Araya, que fue jurado también, que nos entregó becas, incluso entregó 2 becas, aumentaron las becas para mejor actriz, mejor actor en esta premiación. Ahí, por ejemplo, tengo una imagen de cuando se reunió el jurado, que lo tuvimos que hacer por Zoom, y yo lo moderé, cuando decidieron quiénes eran los ganadores, también la premiación que le hicimos en el teatro, y también tenemos ahí algunos de los chicos y chicas que fueron premiados y que sacaron ahí fotos en el pasillo. Fue un trabajo importante que volvimos a hacer como equipo. Otra cosa que nos importa mucho dentro de la curatoría del teatro son las actividades de mediación y los conversatorios, que es como esta instancia de poder comunicarse de otra forma también con nuestro público o poder informarles otras cosas. Por ejemplo, el Día del Orgullo Gay o el Día del Libro, por ejemplo, o lo mismo que hablábamos del 8M, del feminismo, son instancias que pudimos abrir, claro, evidentemente en este momento online, y que estos conversatorios los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. También acá tuvimos varias instancias, también junto a la red de salas, también armamos conversatorios, como les contaba también el ciclo de conversatorios con el Exit, etcétera, etcétera. Tuvimos muchas instancias que fueron muy ricas también para hablar con la gente y también para que habláramos del contexto que estábamos viviendo. También los talleres, el espacio de formación es importante en nuestro teatro, más allá de la academia. Es bueno también abrir otra instancia, ya sea para las personas que quieren una continuidad en sus estudios o las personas que quieren abrirse un espacio. Por eso tenemos talleres para profesionales y no profesionales. Se pudieron hacer de forma virtual, después se pudieron hacer de forma presencial, lo cual fue muy rico, que hablamos mucho del tema de volver a comunicarnos, volver al training, volver a la estrategia psicofísica, entrenamientos vocales, etc. Ahí tenemos algunas fotos de nuestra experiencia presenciales que tuvimos ahí con todos los protocolos por el COVID. Eso sería, muchas gracias. Agradecer este año. Bueno, yo cierro en esta etapa mi participación en el teatro. Estoy muy agradecida del equipo. Lamentablemente, por los cambios que se hicieron en el proyecto, yo no sigo en este proyecto, pero agradezco a este equipo y al trabajo que se ha hecho y la colaboración que hace PAOK CC para nuestro teatro. Muchas gracias. Ahora los dejo con Germán Enríquez, administrador del Teatro Cidarte. Hola, buenas tardes, gracias Bárbara. Voy a compartir pantalla acá porque les quiero mostrar un archivo con el que vamos a estar trabajando y espero que se vea muy bien. Bueno, mi nombre es Germán Enríquez, yo soy administrador y productor de la Sala Teatro Cidarte y tal como decía Bárbara, este año fue un año muy complejo en donde tuvimos que vivir una transición y cambios de paradigma constante debido a la crisis sanitaria que nos tocó vivir. Pasamos de empezar a transitar por un mundo desconocido que era la virtualidad a los nuevos protocolos para poder entrar al nuevo espacio de presencialidad en los teatros.
Esto en términos como administrativos, generó modificaciones en los equipos de trabajo, sobre todo con los lineamientos, protocolos y objetivos que teníamos con nuestro teatro. Siempre la idea y el objetivo principal es poder sacar nuestro teatro adelante en cuanto a todos los puntos de inflexión del cual nosotros estamos apuntando, principalmente que tiene que ver con la programación, con una sala en donde genera un espacio para las compañías emergentes y que se genere un movimiento. En ese sentido, uno de los ejes principales que tuvimos como equipo fue la asociatividad. La asociatividad con distintas como organizaciones y en particular con la red de salas nos permitió poder abrir el espectro de ayuda y poder generar distintas perspectivas para poder enfrentar el trabajo virtual en una primera instancia. Un lugar y un terreno desconocido, como les decía, que para nosotros fue difícil de enfrentar. Implicó que se modificaran los equipos de trabajo, que las coordinaciones fueran cambiando y que todo fuese mucho más líquido en ese sentido. Estando expectantes para saber cómo iban ocurriendo los cambios dentro de la administración del teatro. Luego de eso, cuando pasamos la primera gran etapa de la virtualidad, nosotros generamos un cuadro comparativo que pueden verlo acá en el cuadro que les estoy presentando como de resumen, que tiene que ver con los ingresos principales que tienen los teatros fuera de cualquier tipo de subvención que puedan tener, que son los ingresos por concepto de etiquetera. Los ingresos por concepto de etiquetera en el año 2019, que fue nuestro punto de comparación y el año en que nosotros entramos, en referencia con el 2020, que fue el primer año en donde vivimos, además de la pandemia, partimos con estallido social. Se vieron estrepitosamente afectados. Nosotros tuvimos una baja de ingresos del año 2020, en referencia al 2019, de casi un 90%. En cambio, en el 2021 tuvimos esta transición híbrida que fue partir de lo virtual, que por un lado nos generó tener un gran movimiento a nivel de sala, a nivel de teatro, pero por otro lado eran muy pocos los ingresos que teníamos por concepto de etiquetera, lo que fue mejorando desde la segunda parte del año, el segundo semestre, cuando pudimos volver a la presencialidad. Y aquí es donde quiero hacer también poner un acento con el tema que les mencioné anteriormente, que es el gran eje que nosotros tomamos como sala y que las salas en conjunto a nivel nacional también tomaron, que fue la asociatividad. La asociatividad generó un campo de resistencia y un campo también de consulta y de apoyo entre nuestras pares. En concreto, por ejemplo, con la red de salas, toda la asociatividad que pudimos generar implicó que lográsemos tener apoyo y ayuda con los suministros, por ejemplo, de higienización de los espacios, lo que nos ayudó, ya que tuvimos una gran baja en nuestros ingresos económicos durante el año, nos ayudó a poder enfrentar en primera instancia la vuelta a la presencialidad. Por otro lado, me tocó jugar el rol de secretario general de la red de sala en representación de Teatro Cidarte, lo que hizo también que me hiciera cargo de los protocolos COVID, y me tocó generar un diálogo directo con la gente del MINCAP para poder establecer, conocer y poder después diversificar y divulgar los protocolos y lo que implicaba esta nueva reapertura. Todo un terreno totalmente nuevo para todo el mundo del teatro. Empezaron las marchas en blanco, se empezaron a acotar todo lo que fue el tema económico para ver cómo nosotros generábamos un punto de inflexión en qué era lo necesario para nosotros poder tener una reapertura. En algún momento, la reapertura no nos dejó, los protocolos no nos dejó generar una apertura concreta, porque lo que le pasamos a muchas salas, sus gastos operacionales eran mucho más altos que los ingresos que iba a tener por concepto de venta de entradas, por ejemplo. Entonces entramos en una disyuntiva muy constante con todos los equipos y eso significó generar estrategias desde los lugares administrativos, estrategias desde programación, desde comunicaciones, desde la dirección del teatro, que fuésemos como a acomodar el discurso a la realidad que estábamos viviendo hoy en día. Hoy por hoy, con toda la programación que hemos tenido hasta diciembre, en términos económicos nosotros estamos con una baja de un 70% en comparación del año normal, entre comillas, del 2019.
Estamos todavía con esta baja de ingresos, que es importante no tan solo para nosotros, sino que para el resto de las salas. Eso significa que se proyecta una recuperación en términos económicos para la sala que va más allá de 2 años más de un funcionamiento estando regido más por la normalidad, que estamos todavía en época de pandemia. Lo que sí o sí hoy nos tiene bastante como con la mirada muy atenta frente a todo el tema administrativo que nos toca realizar con los teatros y el trabajo en conjunto con los equipos, es que tenemos que estar en una constante posición de alerta, en donde tenemos que modificarnos de manera rápida para empezar a atacar esta nueva realidad que nos ha hecho enfrentar que el movimiento de los teatros tiene que seguir adelante. Seguimos con los otros restos de actividades que implica en términos administrativos, que ha sido la revisión de todos los ingresos que pudimos tener en teatro, y se generó un efecto bastante importante cuando volvimos a la presencialidad a la altura del segundo semestre de este año, de que logramos identificar de que hay un deseo, una gana, hay una búsqueda por parte de los equipos, de la gente que trabaja en cultura y en artes escénicas, de volver a la presencialidad y también de asistir, por ejemplo, a las distintas actividades presenciales que estábamos nosotros realizando. Eso fue un aliciente bastante importante porque generó que se generara un mayor trabajo y movimiento en el círculo cercano del teatro, y lo que vislumbramos también con las otras salas. Entonces la asociatividad como eje central que estábamos ocupando empezó a irradiar para el resto de las salas y empezamos a generar contacto concreto y constante para poder ayudarnos con ciertos temas. En concreto, eso ha sido nuestro viaje hasta el momento, con todo lo que implica la administración y la producción de los espacios. Seguimos trabajando en ello. Nosotros también, a mí como parte del equipo, nosotros cerramos este proceso ahora en diciembre. Quería aprovechar de dar las gracias al equipo presente por haber estado ahí siempre apoyando todo nuestro trabajo, sabiendo modificarse cuando fue necesario frente a un sistema y frente a un espacio que se tornó muy adverso a momentos. Logramos tener una visibilidad y un trabajo y un movimiento para los creadores principalmente emergentes que pasaron por el teatro, y eso nos hace enorgullecernos mucho del trabajo realizado. Me despido, les dejo muchos saludos y les doy el pase ahora a Constanza Gómez de Comunicaciones. Hola, hola a todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Ok, ahí se está cargando mi presentación. Bueno, mi nombre es Constanza Gómez Guerrero, yo soy periodista y ingresé a Teatro y Arte en el segundo semestre de este año. Voy a afirmarme digamos, de todo lo que habló Bárbara sobre el contenido que se trabajó durante este año. Y como yo no estuve el primer semestre, en realidad como voy a enfocarme más como en el trabajo que realicé el segundo semestre en esta presentación, pero desde la base de que intenté mantener el trabajo, digamos, y los mismos lineamientos de lo que se venía haciendo en comunicaciones ya el primer semestre. El equipo ya venía con esta campaña, ahora más que nunca, ¿verdad? Que la idea era volver a los teatros, consumir teatro de forma digital, y que los primeros meses del segundo semestre se mantuvo. Aquí dice plan de comunicaciones, en modo general, estos fueron, digamos, los puntos fuertes, los que ya existían desde el año anterior, y que ahora en el segundo semestre, en el trabajo que yo realicé con el equipo de comunicaciones, los mantuvimos y los intentamos potenciar y reforzar. Principalmente se hizo redacción, creación de comunicados de prensa, que después se enviaron a los medios de comunicación, a los sitios oficiales, al sitio oficial del teatro, etcétera, etcétera. El diseño y material gráfico, nosotros contamos con un diseñador que hizo un trabajo bastante relevante en cuanto a las gráficas, a los afiches, a todo lo que se hacía de las actividades que realizábamos y que después subíamos principalmente a redes sociales, porque también había una línea gráfica
que ya venía desde hace un par de años, ¿verdad? Que ya se había generado y que la quisimos mantener durante todo este año y especialmente el segundo semestre. Nuestro público objetivo, al menos de lo que se venía haciendo y de lo que se hizo todo este año, era un público joven, un público que oscilaba entre los 25 y 34 años como público objetivo, quizás hasta 40 años. Por lo tanto, nos enfocamos principalmente en las redes sociales, que eran donde teníamos más visualizaciones, más feedback, etcétera, etcétera. Y además porque el contenido de muchas de las actividades que se hicieron apuntaban a ese tipo de público. Y finalmente, bueno, la gestión de prensa, ya había una base de datos del equipo de comunicaciones anterior, se intentó, ¿verdad?, como actualizar esta base de datos, generar nuevos contactos, nuevas redes, continuar con esto de invitar a críticos de teatro, a gente importante del ambiente, ¿verdad?, cuando hubiesen cortesías en ciertas actividades, creación de brief, ¿cierto?, para tener como ideas fuerza, para poder manejar en ciertas actividades y poder, ¿cierto?, hacerlas circular cuando se estuviese haciendo trabajo de difusión de esas actividades. Eso es como a grosso modo, ¿verdad? Bueno, y como les mencionaba al comienzo, este segundo semestre se mantuvo esta idea del ahora más que nunca, de esta campaña que mantuvo con mucha vitalidad a Teatros y Arte, pese a que era un trabajo digital, ¿verdad? Lo mantuvimos este segundo semestre, pero tuvimos la suerte, ¿verdad?, de que ya en septiembre, bueno, aquí está el Festival Exit, que ya Bárbara ahondó bastante en el tema, en este festival de egresos que se hizo de modo digital, que se hizo la presentación, que hubo una fuerte campaña en redes sociales sobre este festival. Tuvimos la suerte que en septiembre pudimos volver a la presencialidad, que era algo que anhelábamos, ¿verdad?, todo el ambiente artístico, y pudimos volver a la presencialidad siendo sede oficial del Santiago. Entonces, bueno, aquí yo puse unas gráficas que son como las gráficas generales, ¿verdad? Pero en el fondo como para mostrar como el trabajo gráfico que había atrás de esto. Por ejemplo, la primera gráfica, la que está a la izquierda, es la que hicimos nosotros como equipo de comunicaciones. Y después, al medio y a la derecha, están las gráficas oficiales del festival, que las hacen ellos. Pero ya veníamos como con una idea como de hacer algo como que fuera como muy llamativo, muy vivaz, con colores fuertes, etcétera, etcétera. Después viene el FanFest y nosotros tuvimos solamente una obra en cartelera para este festival, una obra infantil, también la potenciamos principalmente en redes sociales. El Avanti, que pese a que nosotros no estábamos directamente vinculados con el contenido, como que nosotros no estábamos pasando obras de ellos como que fueran programadas, digamos, por nosotros. Ayudamos mucho en difusión, los ayudamos mucho en redes sociales, compartimos los comunicados de prensa que el equipo de comunicaciones del Avanti hacía, teníamos una comunicación bastante fluida con ellos, con ellas. Y actualizábamos todos los materiales que fueran, todos los requerimientos que necesitaran en nuestra sala virtual, transmitimos en vivo por el canal de YouTube los conversatorios que se hicieron en ese entonces, las muestras que se presentaron, etcétera, etcétera. Bárbara también ya ahondó en el tema de los talleres, yo acá simplemente como que destaqué los talleres presenciales que se pudieron hacer ya el segundo semestre, que comenzaron a difundirse antes, ya venían difundiéndose de junio, agosto, pero ya eran talleres, digamos, que se podía volver a la presencialidad. Y hay también mucha difusión en redes sociales, mucho like, a la gente joven, seguidora del teatro, le gustaba mucho ver fotos de los estudiantes, de la gente que participaba en este taller y después se sacaba fotos con los profesores que eran actores. Ahí tuvimos mucho like, mucha recepción de público, probablemente por la cercanía que también sentía ese público objetivo, esa empatía, esa cercanía con esas imágenes y con ese tipo de actividades. Después hicimos algo bastante novedoso que lo quise destacar porque se programó un audioteatro y tuvimos la suerte de contar con que este audioteatro tenía ya un trabajo de comunicaciones propio, tenía una periodista. Entonces esta periodista se encargó, ¿verdad?, de difundir este audioteatro en medios como La Tercera, como Cooperativa, etcétera, etcétera.
Así que ahí en realidad no fue tanto como una necesidad de tener que mover esa información. Y bueno, también lo hicimos en redes sociales, también transmitimos en YouTube, en la página web del teatro, en sala virtual, etcétera, etcétera. Y bueno, y acá, aquí ya estábamos en la presencialidad total, o sea, estábamos, entre comillas, por decirlo así, compitiendo con muchas obras de teatro al mismo tiempo, ya estaba todo habilitado. Así que era más difícil, ¿verdad?, como esto de volver a la presencialidad y difundir una obra y que la fueran a ver al teatro. Pero tuvimos la suerte de contar con este contenido, de esta obra que se llama Evidencia, que tenía un público súper claro. Era una obra que hablaba sobre los femicidios en Chile. Entonces había un público femenino súper interesado en cubrir esto. Pudimos hablar sobre esta obra en la radio SAT, hicimos una entrevista súper linda con su directora. Era un tema bastante interesante. Y ahí la estuvimos haciendo circular mediante comunicados de prensa, medios escritos digitales, cartelera. Bueno, destacarla, no lo había mencionado antes, pero también destacar el apoyo de la Sala Red de Teatros, que nos ayudó durante todo este año a difundir, principalmente en la presencialidad del segundo semestre. Con ellos siempre contamos con el apoyo de que nos difundían todos los contenidos en su cartelera. Y la última obra que presentamos en presencialidad fue en noviembre, fue Newsroom of the Future, de la compañía Drama Club. Seguimos más o menos también el mismo formato de trabajo, la misma dinámica que con Evidencia, ¿verdad? Como les había mencionado antes, nosotros igual hacemos como un trabajo, hay una claridad en el trabajo gráfico, entonces, por ejemplo, pese a que las compañías nos podían enviar sus afiches oficiales, sus propuestas, todo igual tenía que, digamos, seguir como esta línea gráfica que ya existía en el teatro, y se hizo lo mismo. El afiche de la izquierda es el que hicimos nosotros. También contamos con la suerte de que esta obra de teatro tenía su periodista particular, ¿verdad? Entonces el trabajo fue en conjunto. Publicar comunicados de prensa, invitar a la prensa a ver el estreno, generar nuevas redes de contacto, buscar entrevistas, etcétera, etcétera. También esta obra de teatro estuvo en cartelera casi un mes, y también el público era sumamente claro, era un público, o sea, un público como muy definido, ¿verdad? Como un público juvenil, que le llamaba mucho la atención como la apariencia de los personajes, la música, los colores, todo como muy moderno, muy atractivo. Y bueno, finalmente lo que hicimos este año para cerrar el informe de comunicaciones fue el Festival de Comedias en Primavera que organizó SIDARTE. Lo comenzamos más o menos como a producir entre todo el equipo, como entre noviembre, octubre. También hicimos una campaña gráfica, ¿verdad?, oficial, que también apuntamos principalmente a redes sociales. Ahora, la diferencia fue que igual este festival tenía un público objetivo quizás diferente de lo que habíamos tratado hasta ahora, por lo tanto aquí había que hacer un trabajo más profundo, había que buscar nuevos contactos, nuevos espacios, ver cómo atraíamos a público de otras edades con otros intereses, y ahí, bueno, ahí evidentemente hay un cambio, o sea, cuando nosotros analizamos las redes sociales, varía el gusto, digamos, los likes que tienen los Instagram, ¿verdad? Cambian, varía. Entonces había un trabajo súper potente de cómo levantamos este festival y cómo cómo atraemos gente, ¿verdad? Y bueno, y ahí nos apoyamos un montón de la gráfica, un montón de videos, los artistas nos enviaban videos muy bonitos, muy entretenidos, que los subíamos a las historias, invitando al público. Fue un desafío comunicacional, pero a la vez fue muy interesante y entretenido por lo mismo, porque había que buscar en nuevos lugares, en nuevos espacios y revisar nuevas propuestas. Eso sería. Ahora le doy el pase a Carlos. Gracias, Constanza. Gracias, Bárbara. Gracias, Germán. Gracias también, por supuesto, al Ministerio, que nos permite, ¿cierto?, financiar este programa, con lo cual podemos desarrollar distintas actividades como fundación. Como fundación, ¿cierto?, somos parte del sindicato de actores y actrices de Chile, ¿no?, el SIDARTE, en donde es una institución histórica,
para todas las reivindicaciones y las luchas de las artes escénicas. Por lo tanto, desarrollar este trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Desde el año 2017, propiamente tal, con el programa PAOK, es importante para el desarrollo y es fundamental para la vida del teatro y de este teatro en particular. Como organización, ¿cierto? Como pudieron escuchar, pudimos desarrollar distintas actividades en torno a obras teatrales, en torno a conversatorios, en torno a talleres artísticos profesionales y no profesionales, en torno a charlas, a distintas actividades que buscan la observación de públicos y también, por supuesto, la promoción del desarrollo social en las artes como un fundamento importante y clave para el desarrollo de un país y del alma nacional. Estamos orgullosos y orgullosas de poder decir que somos prácticamente la única sala que pudo tener cartelera constante en pandemia, ¿no? Generando un ciclo online único, teniendo funciones todos los fines de semana, con actividades y conversatorios todos los fines de semana, a pesar de una pandemia que afectó profundamente a nuestro gremio, ¿no? A nuestro colectivo, a nuestro ecosistema cultural. Por lo tanto, como teatro, estamos muy agradecidos y muy orgullosos de ser parte de este proyecto y de este programa. Por supuesto, también queremos agradecer a una persona que no se encuentra en esta ocasión, pero también fue fundamental para el desarrollo de las distintas actividades de nuestro programa, que es Macarena Montes, ¿cierto? Periodista de nuestro primer semestre y de nuestros ciclos anteriores, a quien también saludamos, por supuesto, por su trabajo. También, por supuesto, al apoyo y el diálogo, ¿cierto?, que pudimos tener con la Fundación, con el sindicato, ¿cierto?, que son parte también de nuestro trabajo. También queremos agradecer y saludar y, por supuesto, también comenzar a partir del próximo año un nuevo ciclo de proyecciones y de nuevos desafíos. Por lo tanto, también como director, a nombre de esta fundación y este teatro, quiero agradecer a este equipo, ¿cierto? Fundamentalmente a Germán Enríquez, ¿cierto?, el productor, a Bárbara Vera, ¿cierto?, la programadora, y por supuesto a Constanza, que han entregado mucho de sus ideas, de su fuerza, de su trabajo, para poder desarrollar y aportar a un ciclo importante de este teatro, que puedo decir, ¿cierto?, que tiene un rol relevante para el desarrollo de las artes escénicas a nivel nacional. Así que dar los agradecimientos y muchas gracias a todos, todas y todos quienes participaron en esta transmisión y en esta cuenta pública de Teatro Cidarte perteneciente a la Fundación Cidarte.